Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Sara Bautista. Les voy a hablar hoy de un proyecto que está en proceso de investigación, que vengo desarrollando hace un par de años, que versa un poco sobre la pregunta de qué pasa con la práctica cinematográfica cuando entra en juego el repertorio corporal de las personas sordas. Y cuando hablo de repertorio corporal, no solamente estoy hablando de la lengua de señas como un lenguaje, digamos, comunicativo, sino como una práctica artística también. En esta ponencia específicamente voy a hablar de dos obras, una realizada por una artista sorda y otra realizada por un artista colombiano con un coro de personas sordas. Y un poco como para entrar en hablar el mismo idioma, teniendo en cuenta que todo esto va a hablar un poco alrededor de la lengua. Eh, Quiero hacerles como una breve introducción a la lengua de señas. La lengua de señas es una lengua que es visogestual, ágrafa y efímera. Eso significa que toda la gramática de la lengua de señas sucede en el cuerpo, la palabra está encarnada en el cuerpo y dependiendo el gesto, la posición del torso, la seña, voy de alguna manera a expresar una lógica de sentido en el acto comunicativo. Pero como todo sucede en el cuerpo, pues su naturaleza no es ser escrita, sino por eso mismo es ágrafa, ¿no? Y sucede, ¿no? Para que emerja la palabra es necesario que haya el contacto visual y corporal de dos personas o más. También un poco a raíz de una característica que a mí me parece muy importante de la lengua de señas, agarro el nombre de esta ponencia, y es una lengua que propicia la construcción de metáforas visuales, porque es una lengua que es imagen, imaginario, concepto y abstracción. Es decir, una seña no simplemente es como una mímesis del mundo, sino que de alguna manera es como un mudra o como un kanji japonés que nos va como a contener una serie de sentidos, una imagen que es un imaginario que nos habla de un concepto como mucho más general también. Bueno, también como un poco así una pequeña postdata, cuando me refiero a repertorio corporal estoy hablando de todos esos gestos, movimientos, movimientos físicos y como de todo el espacio que son propios de la lengua de señas y que nos van a hablar, por un lado, evidentemente de la lengua como idioma, pero también nos van a hablar de la cultura de la comunidad sorda, ¿no? Pensemos que lenguaje y cultura son dos cosas que están estrechamente relacionadas y que nos van a hablar de una forma de ubicarse en el mundo, como de un lugar de enunciación también. Un poco el horizonte en el que hoy voy a hablar específicamente de la lengua de señas es eso que llamamos cine expandido, que es un término que tiene mucha, digamos, tenso, ¿no? Del que podemos discutir un montón de qué es eso, qué es lo que se expande en el cine expandido, si es un tema que tiene que ver con una proyección no convencional o tiene que ver con muchos otros conceptos, pero digamos que a la luz de esta ponencia pienso lo expansivo en el cine, que es una conversación que viene dándose desde los 60, como un poco la capacidad de indisciplinar la disciplina de lo cinematográfico, porque cuando hablamos de cine, aunque es un arte, está muy relacionado con temas de la industria, de comercialización, como de una narrativa también de alguna manera muy fija, ¿no? Y sobre todo cuando salimos de una escuela de cine como la formación que yo tengo, en el que a uno le enseñan a cómo hacer bien el cine, ¿no? Hay una manera correcta de poner la cámara, hay una manera correcta de montar. El cine expandido un poco lo que hace es deconstruir, ¿no? Lo que se plantea es la deconstrucción del lenguaje audiovisual para, de alguna manera, indisciplinar temas como el espacio, el movimiento, el tiempo y el dispositivo de proyección o el dispositivo de realización, ¿sí? Eh, y de un poco el horizonte, decido también hablar como desde este horizonte del cine expandido, porque siento que hay unas relaciones muy intrínsecas entre la lengua de señas y el cine en expansión o el cine expandido. Porque muchas de estas películas de cine expandido son películas que
echan mano de varios recursos de las artes escénicas. Son películas que suceden como en el espacio escénico, son películas híbridas, ¿no? Que transitan entre la danza, el performance, la música. Esto quiere decir que como suceden en vivo, al igual que la lengua de señas, perdón, son efímeros. No es la misma obra que yo veo ahora a la obra que voy a ver después, ¿no? No es lo mismo como yo puedo comunicar cómo me siento en este momento ante ustedes en señas, así me lo preguntan en un rato, no porque mi estado de ánimo haya cambiado, sino porque seguramente la disposición de mi cuerpo también va a ser otra. Y por otro lado, pues son dos lenguajes que son cinemáticos, es decir, que tienen que ver con el movimiento, el espacio y el tiempo. Y pues que además, como suceden en el espacio de las artes escénicas, pues podemos decir que son lenguas que van a acceder a las 3 dimensiones del cuerpo mientras se desplazan en el tiempo, ¿no? Y creo que estas 3 características, de alguna manera, como que siento yo que ya anudan una discusión que se plantee qué pasa si yo hago en la práctica cinematográfica o en la práctica artística, incluyo el repertorio corporal de las personas sordas. Entonces, bueno, para entrar un poco más en materia, una de las artistas, la primera artista que quiero analizar es Chisato Minamimura, que es una artista sorda británica y japonesa que inició haciendo pintura, luego empezó a hacer danza y de ahí pasó a hacer cine. Vamos a ver una especie como de tráiler muy cortico de una de sus obras que se llama Scored in Silence. Y Scored in Silence trata, yo podría decir que es algo así como un documental expandido. Y algo así porque insisto que todos estos términos están en tensión. Aquí podemos hacer toda una discusión de qué es eso de lo expandido. Y esta pieza, ella lo que hace es reunir muchos testimonios de sobrevivientes sordos a la bomba de Hiroshima y de Nagasaki, que no existía para ese momento, más o menos esto es como 2015, donde ya arranca su trabajo de creación. No había nada que realmente contara como las historias de los sobrevivientes sordos. Y ella comienza a hacer esta pieza que voy a mostrarles porque es más chévere verla que yo la cuente. Esta pieza dura más o menos unos 60 minutos. Esto es como un tráiler bastante corto. Y hay como unos elementos como característicos de esta pieza, que uno es que es una pieza multilingüe que está hecha en inglés, en lengua de señas británica, y también en una cosa que se llama visión vernácula. Y la versión vernácula básicamente es una estética que va a agarrar elementos de las lenguas de señas, de la mímica teatral y del cine, para construir unos gestos corporales que vienen de la imaginación del artista, ¿no? De alguna manera es como el pensar como yo, igual cojo una idea, la vuelvo una imagen, la vuelvo un concepto, la abstraigo,
para que cuando yo vea a la persona señante no sea necesario que alguien me esté diciendo qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? Sino que de alguna manera la visión vernácula habla como del gesto universal. Y esto está muy relacionado con un concepto que utiliza Shisato, que es el símbolo mímica, ¿no? Que es básicamente como la conjunción teatro, cine, seña. Otro elemento muy importante que aunque no está en las obras de Chisato Minamimura, sí hace parte de su entrenamiento, que es la danza Buto. Ella dice una cosa preciosa sobre esta danza y dice que cuando descubrió el Buto se dio cuenta que podía bailar sin música, que podía bailar en silencio. Y es algo que también ella usa mucho para improvisar, porque, insisto, como estas películas son películas en vivo, la improvisación juega un papel bien importante ahí, ¿no? Va a depender mucho del espacio, la hora, la gente, el lugar, como que es una obra que está en constante mutación. Y otro tema que para mí también es muy, muy importante en la obra de Shisato y en esta obra en particular, porque Scored in Silence, algo así es como partitura en silencio, como una traducción ahí como básica. Y tiene que ver con que ella dice que los estímulos sonoros son estímulos visuales y que las personas sordas no escuchan, pero ven. Y a través de los estímulos visuales entienden el sonido y saben que algo está sonando. Entonces ella en la construcción de sus obras, esta idea del sonido como estímulo visual lo va a utilizar desde dos vertientes. Una es pensando, ella dice que hay una relación numérica entre las matemáticas y la música. Entonces ella un poco lo que hace es estudiar la estructura matemática de los instrumentos musicales y con base a eso hacer una partitura musical que luego le va a pasar a un músico para que la trabaje. Pero también lo hace a partir como de la percepción táctil del sonido, ¿no? Por eso están aquí estas imágenes donde ella está acostada en el piso, donde está tocando el pecho del trompetista, ¿no? Que es como esa vibración sonora ella la va a interpretar de cierta manera en escena. Y esto está muy relacionado con una idea que es la manera en que los sordos usan los ojos. Y aquí quisiera hacer una pequeña pausa y plantearles un micro ejercicio. Y es que imaginemos un paisaje sonoro compuesto por un perro cuya cola golpea el suelo al acercarse a una persona conocida, que reconoce el silbido de un árbol meciéndose por el viento por la proyección caótica que hace la sombra en una pared, y el estruendo de los platos al caer que hacen que los fragmentos de cerámica resbalen por el suelo en distintos pedacitos. Ese paisaje sonoro es lo que escuchan las personas sordas. Y una de las cosas que plantea este tipo de obras es el paradigma que tenemos las personas oyentes que pertenecemos a estas sociedades también tan capitalistas, patriarcales, ¿no? Como homogenizadoras. Y es que pensamos que los sordos no tienen acceso a la sonoridad, a la escucha, a la música. Y ellos la tienen desde distintos lugares y una de esas, digamos, que agarra Chisato es a partir de la visualidad, de ese mostrar ese paisaje sonoro, ¿no? De que veamos los sonidos. Y la última foto que está en la presentación justamente es la evocación del sonido de un árbol cuando se mece por el viento, que son esas imágenes que podemos ahí como si fuera una especie de lluvia, pues no es lluvia, es un arbolito meciéndose. Y más a este lado del continente, en Colombia está Santiago Sepúlveda, que es un artista que viene sobre todo de las artes visuales, con varios años de trayectoria haciendo performance, que él ya ha hecho 3 piezas con personas sordas. La que voy a mostrarles hoy se llama Una estación fisiomágica, que es como su película más grande. Y aquí también me parece importante que como esto del cine expandido está como tan en conversación y tan en tensión, también uno se puede autodominar un poco como guste. Entonces Chisato Minamimura sí dice que ella hace cine expandido
mientras que Santiago Sepúlveda habla de que él hace películas vivas, que es parecido pero diferente, porque en estas cosas siempre la manera en la que yo lo enuncio va a marcar, insisto, mi posición en el mundo y frente a mi práctica artística. Y entonces este cine de lo vivo, estas películas vivas que hace Santiago Sepúlveda, pues también son multilingües, están en lengua de señas colombiana, no usan la visión vernácula porque se apoyan mucho en el español. Entonces, en esta pieza les voy a mostrar un pedacito donde no se ve eso, pero es una pieza en la que hay muchas voces, como que hay dos personas que están como traduciendo simultáneamente al coro de personas sordas cuando hablan. Y un tema transversal en la obra de Santiago Sepúlveda es como él dice que la voz de las personas sordas tiene la capacidad de comunicar lo humano con lo no humano. Y otro tema muy importante para él es el cine mudo, porque él un poco habla de que el cine mudo, o sea, la génesis del cine surge como un trabajo como de experimentación, de experiencia, de juego, que está muy desligado como de esta narrativa hegemónica del cine convencional, ¿no? Entonces, él un poco lo que habla es que su trabajo va alrededor de hablar de la génesis del cine a partir de dispositivos contemporáneos, de dispositivos tecnológicos, donde la voz de las personas sordas de alguna manera va a vincular tanto lo humano con lo no humano, como el pasado con el presente, de alguna forma. Vamos a escuchar aquí, sobre todo vamos a escuchar un par de segunditos para que también, no sé si entendamos ya la palabra, pero digamos, sintamos eso de la voz de las personas sordas. Era muy un abrebocas del sonido, sobre todo de esta pieza. Bueno, se me olvidó decir algo importante, y es que la obra de Santiago Sepúlveda es una pieza, es una película de cine vivo, pensada como una película de cine mudo, interpretada por un coro de artistas sordos. Y este coro de artistas sordos va a estar ubicado en el mismo lugar en el que se ubicaba el coro de músicos cuando se hacían los espectáculos del cinematógrafo. Ocupa el mismo espacio y la misma función, que es sonorizarnos la película que estamos viendo. La película que hizo Sepúlveda es un ejercicio de uso y reapropiación de archivo, básicamente, a partir de distintas películas de Georges Méliès, donde además él va a aparecer en escena por ciertos momentos, donde todo el trabajo de alguna manera reflexiona sobre el movimiento animal de unos animales específicos y de las personas sordas también. En este ejercicio de coro, el Sepúlveda lo que dice es que los sordos van a fungir como de benchis, que es un término japonés, por alguna razón que yo todavía no termino de entender y que seguramente va a ser otro tema de investigación. Muchas de las cosas que he encontrado sobre la lengua de señas en el arte tiene que ver y dialoga con el arte japonés, un montón, o con conceptos japoneses en específicos. Entonces, bueno, los benchis eran como los narradores de las películas mudas en Japón, y entonces él dice que, digamos que es como una mezcla entre un coro, el coro clásico del cinematógrafo, más los benchis, ¿no? Que son como que también no solamente están musicalizando, sino que también narran partes de la película.
Y aquí con esto de la voz, como de por qué el hacer énfasis en el tema de la voz de las personas sordas, tiene que ver con varias cosas, y es que la voz de un sordo es una voz que no está domesticada, es una voz que es mucho más, o sea, que no entra en esta categoría de lo lírico, lo bello, lo tonal, ¿no? Es una voz que justamente como es más animal, nos va a hablar de esa naturaleza como liminal de las personas, ¿no? Como de lo animal, básicamente. Y también es una voz que está trabajada desde lo fonético. Y este tema del fonema también se relaciona como con lo cinematográfico, porque este concepto que está por aquí arribita del cine disnarrativo es un concepto de Gilles Deleuze, que habla de que el cine no tiene por qué contar una historia, básicamente, palabras más, palabras menos, y que el cine está compuesto por unos fonemas. Entonces lo que dice Santiago Sepúlveda es, yo agarro esta idea del fonema, de lo cinematográfico de Deleuze, y agarro la voz de las personas sordas desde lo fonético, y justo logro como pensar, construir, indagar en una creación artística que no esté pensada como ni desde lo narrativo ni desde lo comercial, sino desde la experiencia fílmica, ¿no? Siento que una cosa bien importante que tiene el cine expandido, que lo dije un poco al inicio, es pensar la experiencia como algo que es intersubjetivo, que es multisensorial, que en este caso además es multilingüe, y no simplemente es como, que no es que sea simplemente porque también hacer películas narrativas es bien difícil, es toda una tarea, pero que no están supeditadas como ni a la sala de cine ni a la pantalla del cine, sino que juega como con otros muchos elementos. Y entonces un poco estos dos ejercicios que vale mucho la pena ver cada uno solito, completo, que cada uno merece como su propio análisis. Yo siento que sirven como una manera de responderse a la pregunta inicial de esta ponencia, que es ¿qué pasa cuando el repertorio corporal de las personas sordas es incluido en la práctica cinematográfica? Y yo un poco investigando sobre esto, encontré una entrevista en la que Chisato Minamimura dice que cuando ella empezó a bailar, la tridimensionalidad de las artes escénicas se le reveló y empezó a pensarse como una creadora. Y a mí me parece lindo pensarlo al revés, que de pronto también estamos haciendo el ejercicio, o yo estoy empezando a hacer el ejercicio de que la lengua de señas se devele ante las artes escénicas y uno se dé cuenta que hay un montonal de posibilidades y de exploraciones que son corporales, espaciales, temporales y cinemáticas también. Y cuando empezamos a hablar como de esta revelación, ¿no? Cuando se devela la lengua de señas a las artes escénicas y a las artes cinematográficas, nos hace pensar, nos va a implicar cómo cambiar el paradigma de varios puntos. Uno de esos es el modo de producción. Si yo hago una película de cine expandido, si yo hago una película de cine en vivo, ¿no? Una película viva, como dice Sepúlveda, tengo que pensar en una producción de lo vivo, en una producción que se permite lo efímero, que se permite el azar, que se permite el error, que es algo que está completamente censurado en el cine convencional y que suele estar muy censurado en las escuelas de cine también. Y también plantea un horizonte ético, ¿no? Porque nuestro paradigma cultural hegemónico es que constantemente queremos hacer que las personas sordas escuchen, que los ciegos vean, como si les faltara un algo, como si fueran como seres sensorialmente incompletos. Y no, como que estas piezas como son de naturaleza multilingüe, ¿no? Y es algo que nosotros, los oyentes, como que tenemos súper poco explorado, obliga que sean procesos de creación artística que estén centrados en las personas sordas, que estén liderados por las personas sordas. Y esto indudablemente ya marca un derrotero ético, político, social, en el que, por ejemplo, en la obra de Chisato Minamimura, que esto se me olvidó señalarlo al principio, ella usa mucho estos estímulos visuales
porque quiere que nosotros los oyentes nos veamos obligados a usar los ojos de la misma manera que lo hacen las personas sordas. Es un poco como van a escuchar el paisaje sonoro, pero es un paisaje sonoro que no está completo si tú no mueves los ojos por la pantalla, básicamente. Por otro lado, también esto en términos de si pensamos la lengua de señas y el lenguaje cinematográfico no como medios de comunicación o como formas de comunicación, sino como prácticas artísticas, ¿no? Como una forma ya de creación en sí misma, pues nos va a implicar también un poco pensarnos los relatos de una manera distinta. Por un lado, como que las narraciones no pueden ser aristotélicas porque tienen que ser unas narraciones que inviten y exploren como la experiencia sensorial, ¿no? Que yo busque como no solamente contar una historia con desarrollo, nudo, desenlace, sino que me meta a pensar la historia como desde la experiencia sensorial. Y por otro lado también implica como que tensionemos y problematicemos sobre el uso de la palabra en el cine, específicamente en este caso, porque la palabra en la lengua de señas es una palabra que está viva, es una palabra que está encarnada en el cuerpo, es una palabra que nos va a obligar a narrar desde la corporalidad, ¿no? Y no simplemente esto que yo estoy haciendo, que aquí estoy muy tiesa porque estoy un poco asustada, pero en realidad hay como todo un ejercicio espacial que me va a estar hablando o sea, que me va a estar narrando unas cosas que se salen y que le quedan cortas a las palabras, ¿no? y al discurso como hablado. Y otro tema también bien importante que es transversal tanto al cine expandido como a las dos obras que acabamos de ver, y es el uso de dispositivos tecnológicos. Shisato tiene una metáfora que a mí también me pareció bastante bonita, y es que ella dice que el aparato sensorial de las personas es como una especie de estrella que tiene varias puntas. Y todos tenemos unas puntas más desarrolladas que otras, ¿no? Entonces ella dice, no es que yo no tenga la punta del oído, sino que la tengo un poco más apagada. Y el dispositivo tecnológico lo que va a hacer es como que se proyecte y aumente la luz de ese oído que yo tengo un poco como apagado, como eclipsado, pero no es que no lo tenga, ¿sí? Y en el caso de Santiago Sepúlveda, la tecnología lo que va a hacer es como revisitar esa génesis del cine desde una narración pues contemporánea, ¿no? Y esto está muy relacionado con un concepto que es la mente expandida de un filósofo que si no estoy mal es francés, ya no me acuerdo, se llama Marshall McLuhan, que McLuhan cuando habla de mente expandida básicamente lo que dice es que la tecnología va a llegar a ser como una expansión del cuerpo, no como una prótesis, sino como algo que me va a expandir y que tiene todo que ver con esto del cine en expansión, del cine expandido, ¿no? Donde, insisto, no solamente la expansión va a estar en que yo proyecto en un lugar no convencional, ¿no? O que yo hago como teatro con imágenes en movimiento, sino que hay toda una deconstrucción de la imagen en movimiento, del sonido, del cuerpo, de la temporalidad, a partir de una serie de elementos que hacen que el cine se expanda, ¿no? Que el cine de repente, la camisa que nos dicen que tenemos que ponernos cuando estudiamos esto, nos quede chiquita y tengamos que empezar hacia movernos hacia otro lado, que es esta idea de indisciplinar la disciplina. A modo de conclusión, y no sé si de conclusión, pero sí como de cierre, a mí cada vez que yo empecé a trabajar un poco esto de manera muy intuitiva, hace más o menos unos 2 años, entre otras porque como que las investigaciones del cuerpo, el tema del cuerpo me llama la atención y empecé como a curiosear con la lengua de señas más bien por el uso del cuerpo. Y cuando me empecé a meter por ahí me di cuenta que había un universo gigante, gigante, gigante. Y que ese horizonte gigante que tiene muchas posibilidades, donde ya se han ido explorando cosas mucho más desde las artes vivas realmente que desde el cine tal cual, plantea como una especie de política de la imaginación. Y esa política de la imaginación básicamente es como
¿Qué pasa si yo utilizo la lengua de señas en el cine no simplemente como una estrategia de inclusión, sino que realmente hago una obra políticamente inclusiva que incorpore y vincule a las personas sordas dentro de todo el proceso de creación, que nos permita construir un cine que hable de un lenguaje de lo común, un lenguaje donde todos de alguna manera imaginemos el entorno, la sociedad, el arte, el discurso, desde, pues sí, como desde una manera distinta de utilizar nuestra práctica artística, independientemente de la que sea, ¿no? Y cuando hablo de práctica artística no solamente me refiero a teatro, danza, música, cine, sino la práctica artística también de lo cotidiano, la práctica artística que yo hago en cómo me relaciono con mi ciudad, cómo me relaciono con el espacio público, cómo se siente mi cuerpo cuando va en un metrobús también, ¿no? Y creo que ahí está realmente ese horizonte de vinculación, inclusión e incorporación que realmente ponga en el centro a, eh, a las personas sordas que hemos silenciado históricamente, porque insisto, con esta idea de que no escuchan, y los que seguramente no escuchamos también somos nosotros. Pues un poco este tema como es tan grande, siento que estas obras en específico abren muchas otras preguntas que van por un lado como en la indagación sobre la sonoridad y la experiencia musical de las personas sordas. Yo creo que sobre esta idea de que la música, de que yo puedo componer una partitura a partir como de la relación entre música y matemáticas, da para otra ponencia en sí misma. Y por otro lado también por el uso de la palabra. A mí me queda mucho resonando de estas dos obras, que las dos en algún momento tienen alguna persona oyente como traduciendo lo que está pasando en distintos momentos. Y no sé si recuerdan cuando vimos el tráiler de Scored in Silence, hay un momento en el que está uno de estos señores sobrevivientes de las bombas que está narrando cómo se le vinieran las cosas encima y que su cuerpo es tan expresivo que no es necesario el subtítulo que está por ahí. Claro, hay una cosa también con el archivo, ya que estábamos hablando un poquito de eso en la ponencia pasada, que es importante tener ese registro, es importante tener como esa voz de qué fue lo que pasó, cómo fue que vivieron ellos, pero piensen si fue impactante y si sigue siendo impactante para nosotros pensar en esa bomba cayéndose con forma de honguito. Imaginen cómo se sintió eso, cómo se sintió en el cuerpo, cómo vibró eso en una persona sorda. Y eso está tan impregnado en el testimonio que está en el video, que siento que no es necesario la palabra. Entonces ahí también, que eso es otro tema mucho más largo, es la pregunta de si es posible pensar este tipo de discursos que no pasen ni por la palabra escrita ni por la palabra oral, sino que simplemente sea un ejercicio de prestar atención ante un cuerpo que, insisto, hemos históricamente silenciado. Y ya, muchas gracias.